Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por esta bendición que nos da de poder estar esta mañana aquí en su templo para alabarle, bendecirle y, verdad, en entonar estas alabanzas a Él. Así es que gócese juntamente con nosotros ahí en su hogar, verdad, o el lugar donde esté y tenga la oportunidad de escuchar este servicio. Así es que únase juntamente con nosotros. Gócese en el Señor, entréguele su vida a Él, ¿verdad? Para que Él pueda obrar a través de estas alabanzas y sobre todo a través de el mensaje que el Señor ha preparado a través de su siervo en este día. Así es que ponga sus necesidades, sus cargas ante el Señor, también sus alegrías, su agradecimiento al Señor por este bonito día que nos da de poder alabarle y pues de compartir de este medio su palabra. Vamos a hacer una oración. Bendito y amado Dios, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos da, Señor, cada día de poder venir a tu presencia, Señor, para bendecirte, para adorarte, Señor, para glorificar tu nombre, darte gracias por la vida que nos da, Señor, por la salvación eterna que has dado a nuestras almas, Señor, y porque podemos gozarnos en ti, Señor. Si es que una bendición especial para cada hogar, Señor, para cada persona, cada hijo tuyo, amigos que nos están viendo, Señor, que tu presencia sea con ellos, Señor, que suplas sus necesidades, Padre Santo, que los mantengas en buena salud y sobre todo aquellos que no te conocen, Señor, que puedan venir al conocimiento de tu palabra y puedan venir a tus pies, entregar sus vidas a ti, Señor, y así formar parte de aquellos que son redimidos con tu sangre bendita. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a cantar esta alabanza. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Y saber con certeza que somos sus hijos. Este canto tiene por tema Cambia mi vida, Señor. Así es que si en algo usted le está fallando al Señor, o si usted nunca le ha servido al Señor pero siente necesidad de cambiar su vida, cante esta alabanza como una oración, verdad que el Señor puede hacer
ese cambio en usted. Hoy es un día muy especial para ti y para mí. Hoy podemos cambiar, hoy podemos ser diferentes. El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar, vino a liberar, a dar paz y a dar amor. Si en este día tú quieres cambiar, hoy es una buena oportunidad. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Él puede cambiarte. No importa qué tan malo seas o qué tan bueno seas o crees que eres, siempre podemos ser mejores. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu, todo mi ser. Cuando me encontraba solo, tú has sido el único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu, todo mi ser. A veces nos sentimos tan tristes, sentimos que no importamos nada para nadie. A veces creemos que somos muy buenos y que no podemos mejorar más. Pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente. O tal vez pienses que eres tan malo que no puedes cambiar. Pero la palabra de Dios dice que sí puedes cambiar. Yo quiero invitarte este día que cantes conmigo esta alabanza como una oración al Señor, que sea un compromiso. ¿Quieres cantar? Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu, todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu, todo mi ser. Mi espíritu, todo mi ser. Mi espíritu, todo mi ser. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar principio con el servicio de hoy, con el mensaje. Ya nuestros hermanos nos dirigieron en alabanza. Gracias, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan, capítulo 6, del 60 al 71. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga este tiempo que vamos a pasar en su palabra. Padre bendito y amado, aquí estamos, mira tu pueblo. Queremos darte toda la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Te rogamos, Señor, que nos guíes a través de este pequeño estudio de tu palabra, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender las verdades de tu palabra y lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Gracias te damos por tu santa palabra que nos has dejado como una guía aquí para tu pueblo. Bendice pues este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este versículos que leímos nos damos cuenta que multitudes seguían a Cristo, pero no todos los que seguían a Cristo eran creyentes en Él. De hecho, muchos más fueron los que volvieron atrás que los que permanecieron con Cristo hasta el final. En una ocasión alguien le dijo a Cristo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto está en Lucas 13, 23 al 24. La puerta angosta de la que habla aquí el Señor Jesucristo es el mismo. Los que procuran entrar y no pueden son los que quieren entrar al reino de Dios a su manera, no a la manera que Dios ha establecido. En otro pasaje Cristo dijo: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Mateo 13, 47 al 48. De lo que nos habla aquí el Señor Jesucristo, de lo bueno, es todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador. Lo malo es todo aquel que se resiste en confiar en Cristo Jesús como su Salvador personal. En el pasaje que leímos aquí al principio del mensaje, vemos que había una multitud como de 5,000 hombres. Esto es sin contar mujeres y niños. Todos siguiendo a Jesús, pero en realidad eran pocos los que habían depositado su fe en Él. La mayoría se regresó al mundo porque nunca fueron verdaderos creyentes. Hoy vamos a ver la diferencia entre un cristiano y un casi cristiano. Veamos pues primero que el casi cristiano se ofende por la palabra de Dios. Se ofende por la palabra de Dios, y esto podemos ver ahí en el 60 y 60 al 62. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué es
lo que, al oír qué? Al oír lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Por ejemplo, aquí en el versículo 53 dice el Señor: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, por eso dice el 60, al oírlas, o sea, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se ofendieron. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es de que el casi cristiano se ofende por la palabra de Dios. Sigue a Cristo, sí, se mezcla entre los verdaderos discípulos, se siente bien escuchando la palabra de Dios, hasta se asombra de los milagros que ve en la iglesia. Veamos el versículo 14 del mismo capítulo de Juan. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vemos aquí estas multitudes de estas personas que seguían a Cristo, pero que no habían depositado en realidad su fe en el Señor Jesucristo. Se asombraron de los milagros que el Señor Jesucristo hacía, y se sentían bien siguiendo al Señor Jesucristo de cerca. Se sentían bien estar entre los verdaderos creyentes. Así que vemos cómo este casi cristiano sigue a Cristo por algún tiempo, mientras todo está bien. Mientras la palabra de Dios no le incomode, está contento, pero que no le confronte con su pecado, porque si no, se va y nunca regresa más a seguir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque se sentía bien estando en la iglesia, se sentía bien el escuchar la palabra de Dios, pero nunca le había entregado su corazón al Señor Jesucristo. Así que el problema viene cuando la palabra de Dios le incomoda, cuando hay algo que está en desacuerdo con él, con lo que él cree. Prefiere seguir creyendo en lo que piensa que está bien, en vez de dejar que la palabra de Dios le cambie. Por eso ahí el peligro entre los predicadores de querer predicar nada más el amor de Dios y no querer predicar del pecado, para que las personas no se incomoden, para que no se vayan de la iglesia. De todas maneras se van a ir cuando ya se enfaden, cuando ya aunque el predicador trate de no hablar del pecado, con poquito que hable son muy sensibles y de todas maneras se van a ir. Entonces, nuestro trabajo no es predicar lo que las personas quieren oír, sino predicar lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios le confronta con su pecado, lo mejor que debe hacer es arrepentirse y dejar que la palabra de Dios le cambie, porque si no, de todas maneras, algún día se va a ir de la iglesia, algún día va a dejar de seguir al Señor Jesucristo, porque lo está haciendo en sus propias fuerzas. Así que vimos que el casi cristiano se ofende por la palabra de Dios. Algo más que vemos de esta persona es que su discernimiento es carnal. Versículos 63 y 64 de Juan 6. Dice el Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El casi cristiano, hermanos, su discernimiento es carnal.
quiere discernir las cosas espirituales con su mente carnal. Por eso Cristo les dice, la carne para nada aprovecha. Ellos no entendieron cuando el Señor Jesucristo les está diciendo aquí en el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ellos lo tomaron literal en su mente carnal. Ellos estaban pensando, quiere que comamos su carne y que bebamos su sangre. Está loco. No podemos hacer eso. Estaban discerniendo la palabra que el Señor Jesucristo les había dado en su mente carnal y no espiritualmente como debe de hacerse. Por eso el Señor Jesucristo les está diciendo, la carne para nada aprovecha. El casi cristiano piensa que porque tiene mucho estudio, que porque tiene una carrera, por eso es capaz de discernir las cosas espirituales. Déjenme decirle, está equivocado. Las cosas espirituales las disciernen solo los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Otras personas no pueden. Mire, vaya ahí conmigo, 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13 y 14 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. La palabra de Dios, hay veces que hay que discernir, todo, no a veces, sino siempre se ha de discernir espiritualmente. Y una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede discernir la palabra de Dios. El casi cristiano confía en su propia sabiduría. No ha tenido un verdadero encuentro con Cristo para que le dé vida eterna y renueve su entendimiento. La diferencia entre esta multitud que regresó y ya no siguió al Señor Jesucristo, la diferencia entre ellos y los discípulos verdaderos del Señor Jesucristo es que ellos sí habían creído en Cristo Jesús como su Salvador. No nada más se asombraban de los milagros, sino que le habían entregado su voluntad al Señor Jesucristo. Y los demás no. Los más de 5,000 personas que vemos aquí que regresaron fue porque estaban siguiendo al Señor Jesucristo en sus propias fuerzas, y así no se puede hacer. Usted nunca va a poder vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Usted necesita un cambio de vida. Usted necesita la fortaleza del Espíritu Santo en su vida, y eso solamente lo encuentra en el momento que usted le entrega su vida a Cristo. En el momento que usted se arrepiente de sus pecados, le pide perdón al Señor Jesucristo y le pide que salve su alma. En ese momento usted empieza a vivir una vida nueva. Hay muchas personas que van a las iglesias y están en las iglesias por meses o años quizás, pero nunca han entregado su corazón al Señor Jesucristo. Y lo saben, pero no quieren. Quieren un poquito nada más de religión, quieren un pie en la iglesia y otro en el mundo. Así no se vale, así no se puede. Necesita entregar su vida al Señor Jesucristo. Si no, va a terminar siendo como uno de estas personas en la multitud de las cuales seguían al Señor Jesucristo. Así que sigamos viendo ahí. Vemos que el casi cristiano sigue a Cristo en sus propias fuerzas. Y vamos a ver el versículo 65 y 66 de Juan 6. Dice, y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjese bien, dice, muchos de sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es una persona que se sienta a los pies del maestro y que aprende del maestro. Que le gusta aprender, pero mire, déjeme decirle, de nada le sirve aprenderse toda la Biblia de memoria. De nada le sirve orar si nunca le ha entregado su corazón a Cristo. Este mensaje es una advertencia para algunos que quizás se sienten a gusto en las iglesias, que quizás se sienten a gusto cargando una Biblia y leyéndola, pero nunca le han entregado su corazón a Cristo. Es una advertencia para usted. ¿Por qué? Porque va a llegar el día cuando las cosas se pongan peores, que usted va a regresar atrás al mundo. ¿Por qué? Porque no tiene la fortaleza del Espíritu Santo dentro de usted. Porque no puede vivir la vida en sus propias fuerzas, la vida cristiana. La vida cristiana se vive en la fortaleza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que el siguiente punto es que el casi cristiano sigue a Cristo en sus propias fuerzas, porque sigue a Cristo sin creer verdaderamente en Él. Puede por un tiempo esta persona estar en la iglesia, puede tener una Biblia y leerla, hasta se puede haber bautizado, puede aún hasta lograr tener un ministerio en la iglesia, pero el tiempo y las circunstancias van a probar dónde está su fe. Fíjese bien que hay muchas personas, yo me he encontrado personas allá afuera que les he hablado del Señor Jesucristo, les he dado el Evangelio y me dicen, pero si yo antes iba a una iglesia y yo antes tenía un ministerio en la iglesia, yo enseñaba, es más, fui bautizado, pero ahora ya no soy cristiano. Déjeme decirle, nunca fue cristiano. Fue uno así como de esta multitud que seguía al Señor Jesucristo en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque el bautismo hasta ahorita nunca ha salvado a nadie. El ser bautizado no le da la seguridad de la vida eterna. El tener un ministerio en la iglesia no le ofrece salvación, solamente Cristo. Así que hay muchas personas que están confiando en que fueron bautizados, en que son miembros de una iglesia, en que tienen un ministerio, en que enseñan o hasta predican en la iglesia. Puede ser, pero nunca han entregado su corazón a Cristo. Lo que no quiero es de que usted llegue el momento en que se aparte del Señor y nunca le entregó su corazón a Cristo. Todavía hay oportunidad de que usted arregle las cuentas con el Señor y le entregue su corazón, se arrepienta de sus pecados y le pida que le dé salvación de su alma, porque si no, va a llegar el momento que usted va a ser una de estas personas que se alejan del Señor y luego dicen, yo perdí mi salvación. No, déjeme decirle, la salvación no la puede perder. Si usted la tiene, no la puede perder. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se la dio, usted no la ganó. Y si usted no la ganó, usted no la puede perder. Y la Biblia dice que en el momento que usted se arrepiente, le entrega su corazón a Cristo, en ese momento usted se hace un hijo de Dios. Usted es engendrado de Dios. Y usted no puede, en ese momento usted nace de nuevo. Y usted no puede hacer nada, absolutamente nada, para dejar de haber nacido, ¿o sí? No.
Una persona que nació. Y no hay nada que pueda hacer el mundo o en el mundo no hay nada que usted pueda hacer para decir, ya no quiero haber nacido. No, usted ya nació físicamente, y cuando usted nace espiritualmente también no hay nada que usted pueda hacer para dejar de haber nacido espiritualmente. ¿Por qué? Porque este nacimiento viene de Dios. Así que es por eso, hermanos, que le estoy dando esta advertencia para muchos que quizás están escuchando o van a escuchar, que se sienten bien en las iglesias, pero nunca le han entregado su corazón a Cristo. Por favor, vea usted la necesidad que hay de entregarle su corazón a Cristo. Porque entre más pasa el tiempo y entre más se resiste, más difícil se le va a hacer. Reconozca que solamente en el poder del Espíritu Santo se puede vivir la vida cristiana, y solamente los que verdaderamente le han entregado su corazón a Cristo son los que van a llegar hasta el final. Vemos aquí entonces en mi punto tercero que el casi cristiano sigue a Cristo en sus propias fuerzas. Cristo les dice que hay una sola forma de venir a Él para salvación de sus almas. Porque el Espíritu Santo es quien les da convicción de pecado a las personas. Cuando la persona siente esta convicción, es el momento de acercarse a Cristo. Porque ese es el momento en que Dios le está llamando. Por eso dice el Señor Jesucristo en el versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno, fíjese bien, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Usted y yo no escogimos el día que vinimos al Señor Jesucristo. Fue el Espíritu Santo que nos dio convicción cuando escuchamos la palabra predicada, cuando alguien nos compartió el Evangelio de Cristo y nos dijo, estás en pecado, necesitas perdón de esos pecados. Y el Espíritu Santo nos dio esa convicción y dijimos, ya no puedo luchar más. Señor Jesús, perdona mis pecados, aquí estoy, sálvame. Porque es Dios el que el Espíritu Santo nos está guiando al Señor Jesucristo para salvación de nuestras almas. Dice la palabra de Dios en Juan 16, 8 al 10, nos habla del trabajo, la obra del Espíritu Santo que es lo que hace en el incrédulo, en el mundo. Dice el 8, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá, fíjese bien, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, ahí vemos la obra de Dios. Ahí vemos que cuando el Espíritu Santo está dando esa convicción de pecado al pecador, es cuando se lleva a cabo lo que dice el Señor Jesucristo acá en el versículo 65, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es ahí cuando el Espíritu Santo trabaja en la persona y el Espíritu Santo está dando la convicción. Es ahí cuando el Padre le está llamando al pecador a entregar su vida a Cristo. El cristianismo no es asistir a una iglesia nada más. El cristianismo no es aprenderse la Biblia de memoria. El cristianismo no es hacer un trabajo o un ministerio en la iglesia. El cristianismo es entregar su vida a Cristo. El cristianismo se vive. Cristo cambia el corazón. Cristo nos da nuevos deseos a aquellos que hemos en realidad creído en Él. La religión solamente le cambia por fuera. La religión
le cambia solamente mientras las personas alrededor le están viendo, entonces ahí sí se porta bien, pero cuando nadie lo ve, es otra cosa, es otra persona. Eso es un casi cristiano. El verdadero cristiano vive su vida en santidad y en obediencia a Dios aquí y donde quiera que ande, porque sabe que Dios le está mirando, porque sabe que es lo que le agrada a Dios, vivir una vida en santidad. Así que sigamos viendo que él quiere vivir el casi cristiano, su vida cristiana en sus propias fuerzas. Pero déjeme decirle, nadie puede decidir cuándo hacerse cristiano. Quizás usted está escuchando y el Espíritu Santo le está dando convicción y le está diciendo, tú eres esa persona, arrepiéntete, entrégale su vida a Cristo. Y usted quizás está pensando, lo voy a hacer para el otro domingo. No, usted no lo puede hacer cuando usted quiera. Tiene que ser cuando el Espíritu Santo le está dando la convicción. Tiene que ser en el momento que escucha el llamado de arrepentimiento que le hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No cuando usted quiera. Nadie puede decidir cuándo hacerse cristiano. Hay personas que dicen, yo me voy a hacer cristiano cuando tenga 60 años o cuando tenga 50 años, cuando ya esté más viejito me voy a hacer cristiano. No, usted no puede decidir cuándo se hace cristiano. Tiene que ser cuando Dios le está llamando, tiene que ser cuando el Espíritu Santo le está dando convicción de pecado. Y si ese es el día para usted, no resista más. Entréguele su vida a Cristo. Reconozca que necesita un Salvador. Reconozca que tiene pecados. Y esos pecados tienen que ser perdonados. Esos pecados usted tiene que pagar por ellos o Cristo tiene que pagar por ellos. Si usted quiere pagar por sus propios pecados, es imposible. Su deuda es tan grande que es imposible que usted pueda pagar por sus pecados. Por eso es que el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, siendo santo, vino y llevó el castigo que usted y yo merecíamos, para que esa cuenta larga que teníamos de pecados se cargara en la cuenta del Señor Jesucristo. Y Dios ya no nos ve como pecadores, aquellos que hemos confiado en Cristo. Dios ve la justicia de Cristo en cada uno de nosotros. Y de esa manera vamos a llegar a Dios, porque Dios así lo estableció. Ahora ya hemos visto cómo es el casi cristiano. Ahora veamos el verdadero cristiano. El cristiano verdadero sigue a Cristo hasta el final. El cristiano verdadero sigue a Cristo hasta el final. Y no porque es sus propias fuerzas, sino porque tiene el poder del Espíritu Santo morando dentro de él. Por eso es que va a llegar hasta el final. Porque no es él, no somos nosotros. Es Dios. Es el Espíritu Santo. Es el Señor Jesucristo que nos están guardando y nos van a llevar hasta el final. El verdadero cristiano sigue a Cristo voluntariamente. El Señor Jesús no forza a nadie a seguirle. Quien le sigue lo hace porque le ha conocido y ha experimentado su perdón y quiere caminar con Él en las buenas y en las malas. Puede ver aquí, versículo 67. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos ahí, hermanos, cómo el Señor Jesucristo no forza a nadie a seguir. De hecho, nos da la libertad y nos dice,
¿Quieren irse también ustedes? ¿Quieren regresar ahí al mundo de donde los saqué? Hermanos, estamos en la iglesia, los creyentes estamos en la iglesia voluntariamente porque hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y hemos experimentado la vida eterna que el Señor Jesucristo nos dio. Y podemos experimentar su paz todos los días, su amor y su misericordia que nos sostiene aún en los momentos difíciles, aún en los momentos duros, en los momentos de enfermedad o pérdida de algún ser querido. Seguimos adelante porque, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Ya hemos experimentado el amor de Dios y no podemos regresar atrás. ¿Por qué? Porque no hay nada allá atrás. Porque no hay nada en el mundo que nos pueda dar esa satisfacción y ese gozo que solamente Cristo nos puede dar. El cristiano verdadero está convencido, fíjese bien, convencido plenamente que fuera de Cristo no existe nada que le pueda dar paz y gozo a su vida. Cristo le da propósito y seguridad al cristiano, ¿o no? ¿No tiene usted seguridad? Yo tengo seguridad. Mire lo que dice 2 Timoteo 1. 2 de Timoteo 1:12. Vayamos ahí. 2 de Timoteo 1 y luego el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Déjeme que lo encuentre. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Suena como que hay seguridad en estas palabras? Hermano, esta es una completa seguridad que el apóstol Pablo tenía, y esta es la completa seguridad que todo cristiano, que todo hijo de Dios tiene. Dice que está seguro, que es poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso para guardar mi depósito, dice, para aquel día. ¿Para cuál día? Para el día que lleguemos a estar en su presencia. El depósito, esa fe, cuando en ese momento, cuando creímos, el Señor Jesucristo honra ese momento cuando usted y yo creímos, nos convertimos. Y es poderoso para guardarnos hasta el día final cuando vamos a estar en su presencia. El verdadero cristiano está completamente convencido que Cristo es su Salvador, no el Salvador del mundo. Como a veces hablamos con las personas, y ¿tú crees que Cristo es el Salvador? Sí, Cristo es el Salvador del mundo. No, ¿crees que es tu Salvador? Usted tiene que estar seguro que es su Salvador, mi Salvador. Sí es el Salvador del mundo, pero ¿es mi Salvador? ¿Es su Salvador? Tiene que estar completamente seguro. Y esa seguridad no se la va a dar el pastor, esa seguridad no se la va a dar nadie, solamente se la va a dar Cristo. Si usted verdaderamente ha creído en Él, usted tiene esa seguridad. Porque es el Espíritu Santo el que nos da esta seguridad, no nos la puede dar nadie más. Si usted continuamente está dudando de su salvación, arregle sus cuentas con el Señor Jesucristo. Arregle sus cuentas con Él y pídale perdón y pídale y arrepiéntase en verdad para que Él pueda darle esa seguridad de salvación. El verdadero cristiano está completamente convencido que Cristo es su Salvador, que Él le guarda y le guía y le ha dado la completa seguridad de vida eterna. Con razón, dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Ya vimos lo que hay en el mundo. Ya experimentamos las enseñanzas de los fariseos y de los escribas y todas esas
esos mandamientos que nos pusieron como carga y no nos dio paz en nuestros corazones. Señor, cuando confiamos en ti, tú nos diste esa paz y esa seguridad de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Cómo es que vamos a regresar allá atrás? ¿Cómo es que vamos a regresar al mundo? Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Eso fue lo que hicieron aquí estos discípulos. La mayoría regresó atrás. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a Cristo en sus propias fuerzas. Pero gracias a Dios que no todos regresaron atrás, porque había unos verdaderamente convertidos ahí. Hermanos, yo espero que todos los que están escuchando, es mi oración, de que hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y si no, pues es el momento de hacerlo. Es el momento de entregarle su corazón a Cristo. Quizás usted, como dije anteriormente, quizás usted ha empezado a ir a alguna iglesia, quizás se siente bien, pero nunca le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo. Hágalo antes de que sea tarde. Hágalo antes de que se acostumbre a vivir así. Hágalo antes de que el Señor Jesucristo le llame. Si usted ha tratado de seguir a Cristo en sus propias fuerzas, si está confiando en sus propias justicias para entrar al reino de Dios, Dios le dice, deja de buscar otro camino. El camino es Jesucristo. Deja de tratar de entrar por otra puerta. La puerta es Cristo. Entre por la puerta angosta y permita que Cristo le salve y le guarde por toda la eternidad. Ahí puede hacerlo en cualquier lugar que esté escuchando. Usted puede venir al Señor Jesucristo y puede entregarle su corazón. Reconozca que necesita al Señor Jesucristo. Esto es real. Esto no es nomás una religión, esto no es nomás ir a la iglesia, es algo real. Cristo quiere cambiar su vida. Entregue su corazón a Él. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora. Reconozco que esos pecados me envían al infierno. Y quiero, Señor, arrepentirme en este momento de esos pecados. Salva mi alma. Dame vida eterna. Y si usted lo hace, si usted es sincero o sincera con el Señor, en ese momento el Señor le da vida eterna. Hágalo. Le animo